abrir la lección, hermanos, ahí en el libro de Oseas. Oseas, hermanos, vamos al capítulo 6. Oseas capítulo 6 del 1 al 11. Vamos a dar lectura ahí. Aleluya. Oseas capítulo 6 del 1 al 11. Vamos a dar lectura ahí alternadamente. Gloria a Dios. El dolor de los pactos incumplidos es el tema en esta mañana. Oseas capítulo 6 del 1 al 11. ¿Lo veamos, hermanos? Ahí los profetas menores, hermanos, está después de Daniel. Ezequiel, Daniel, Oseas. Ahí está la palabra, hermanos. Ezequiel, Daniel y luego Oseas. Oseas capítulo 6 del 1 al 11 dice la palabra: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos arrebató, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y perseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, y ahí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver al cautiverio de mi pueblo. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia para ponernos en tus manos. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Ayúdanos, Dios, a ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidores. Que pongamos por obra tu palabra y que podamos administrarles a aquellos que necesitan salvación. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema en esta mañana: el dolor de los pactos incumplidos. El dolor de los pactos, hermanos, incumplidos. Dice el tema central: Dios es fiel y espera fidelidad de su pueblo. Es el tema central, hermano. Dios es fiel y espera fidelidad de su pueblo. Así como Él es fiel con nosotros, Él quiere que nosotros seamos fieles con Él. El texto dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué está pidiendo Dios de nosotros? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Esto es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Cuán difícil es nosotros ser justos, ser misericordiosos y presentarnos siempre delante de Él. Esto es lo que Dios está pidiendo del pueblo solamente. Por eso dice: el dolor de los pactos incumplidos. ¿Cuántos pactos, hermanos, el pueblo quebró, no cumplió? Y por eso vino la justicia, vino el juicio de nuestro Dios. Oseas, hermanos, hay una tremenda historia sobre Oseas. Ahorita vamos a repasarla, de cómo vino a hablar por medio de Oseas de cómo era el pueblo, qué es lo que el pueblo había hecho con Dios, cómo Dios se sentía.
Oseas experimentó lo que Dios sentía, lo que el pueblo le hacía en su infidelidad. Muchos tienen ideas extrañas sobre cómo es Dios. A veces se centran en un elemento de su naturaleza y piensan que abarca todo acerca de Él. Pero Dios es más complejo que eso. Las profetas menores nos muestran la complejidad de Dios. Él es abundantemente misericordioso y terriblemente justo. Misericordioso y justo. Recuerden a Jonás. Jonás no quería ir a Nínive, porque él sabía que si el pueblo se arrepentía, Dios los perdonaba. Esto es, podemos ver que los profetas conocían realmente a Dios, conocían realmente la misericordia de Dios y el amor de Dios. Y esto es lo que hace falta al pueblo, a la humanidad hoy en nuestros días, que conozcan realmente el amor y la misericordia de Dios. No solamente Dios te amo, Dios es grande, Dios... No, realmente conocer quién es Dios. Reconocer su misericordia, reconocer su amor. Esto es lo que tenemos que entender hoy en nuestros días. Durante los últimos años del reinado del norte de Israel y el siglo siguiente, Dios habló a través de un grupo de profetas. Transmitieron el mensaje de Dios de diversas maneras, incluyendo declaraciones audaces, ejemplos vivos, incluso cantos sombríos. Aunque estos profetas operaron en diferentes épocas, utilizaron diferentes métodos de comunicación y experimentaron diferentes resultados, cada uno compartió verdades discordantes sobre la generosa gracia de Dios y su terrible ira. Porque usted recuerda, hermanos, aquí nos queda un gran ejemplo, hermanos. Yo podía meditar en esto, de que mucha gente piensa porque sus padres son cristianos, sus abuelos son cristianos, ellos mismos también son cristianos. Y usted recuerda al pueblo de Nínive. Dios mostró misericordia en el tiempo que ese líder puso a todo el pueblo a ayunar. Y todo el pueblo obedeció y hubo misericordia. Pero ese pueblo se acabó. Nació otra generación. Y otra generación vino a ser peor que ellos. Entonces Dios usó a estos hombres malos para traer juicio sobre Israel. Y luego después Dios, si podemos ver en el último profeta que vamos a ver, Miqueas, ahí podemos ver cómo Dios vino a destruir al pueblo de Nínive. Mi enemigo le llama a Dios, mi enemigo. Dios lo usó para castigar al pueblo, pero después Dios vino y pagó con ellos mismos. Pues les digo, el pueblo primero se arrepintió y Dios mostró misericordia. Por la nueva generación vino y volvió a vivir una vida pecaminosa. A veces nuestros padres sirven a Dios y pensamos que nosotros como hijos la tenemos hecha. No, somos personas individuales y cada quien va a dar cuenta por su vida. Amén. Oseas 1:1 dice: palabra de Jehová que vino Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas. Dios dijo a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Qué fue el mandato que Dios le da a Oseas? Que vaya y tome una mujer, hermanos, de la calle, prostituta. Es lo que dice el escritor. Una mujer de la calle, una mujer prostituta como esposa. Y luego dice, lo abandona y se va. Y Dios le dice a Oseas: tú ámala, recógela una vez más, para que sientas lo que yo siento, lo que el pueblo hace cuando me sirve y luego se va atrás de otros dioses. Pues le digo, todo esto lo que vino a usar Dios, hermanos,
para enseñar al pueblo su infidelidad. ¿De qué manera podemos enseñarle al pueblo hoy en nuestros días a un pueblo infiel? Un día le ama, otro día no. Un año le sirve, otro año no. Se olvidan. ¿De qué manera podamos hacer entender al pueblo? Oseas, residente de Israel, se le asignó una de las tareas más difíciles de la escritura. Su profecía no sería simplemente hablada o escrita, sería vivida en su propia familia. La profecía de Oseas no solamente fue una profecía que él habló, no fue una profecía que él escribió, fue una profecía que él vivió en carne propia. ¿Qué dice? Al comienzo del ministerio profético de Oseas, el Señor le ordenó que tomara como esposa a una prostituta. Dios no solo usaría este matrimonio para comunicar su mensaje, sino que cada hijo nacido de Oseas y su esposa ilustraría la expresión en desarrollo de la obra de Dios en Israel. Como una esposa que violó sus votos matrimoniales para ir tras otros hombres, el pueblo de Israel había abandonado a Dios para ir tras otros dioses. Por eso nos enseña Oseas que él no solamente habló palabra profética, no solamente se escribió su palabra profética, sino que él mismo la vivió. Él mismo experimentó el dolor, el sufrimiento que Dios siente cuando el pueblo dice que le ama y luego lo abandona. ¿Cuántas veces usted y yo hemos querido renegar, o no renegar, sino apartarnos, ya no seguir adelante? ¿Cuántas veces ha venido la tristeza, el desánimo, el desaliento en nuestras vidas? Muchas veces. Pero sin embargo, Dios siempre está presto para levantarnos, para darnos palabra de ánimo. Envía a alguien para que te dé una palabra de ánimo y tú prosigas adelante. Cuando más triste, cuando más débil, cuando más triste te sientes, ahí está Dios para levantarte. Esto es lo que hemos experimentado en nuestro caminar con Dios. No ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil. Simplemente tenemos que aprender a ponernos en las manos de Dios, que dirija nuestra vida, que dirija nuestros pasos, que nos dirija a nosotros, hermano, cómo debemos vivir. Al igual que Oseas, Dios estaba unido con un pacto, con una esposa infiel. Dos realidades resultarían de esta traición. La uno, así como la esposa de Oseas experimentó las consecuencias de su infidelidad, Israel experimentaría un juicio devastador. Vino castigo, vino juicio a Israel. ¿Por qué? Por ser un pueblo infiel. Dios le ordenó a Oseas que regresara con su esposa y que la amara, aunque ella lo había abandonado, porque supone que Oseas debía extender esta misericordia, porque eso es lo que Dios hizo con su pueblo rebelde. Dios estuvo dispuesto a pagar el precio para redimir a un pueblo y renovar sus pactos con ellos. A Dios no le importó nuestro pecado. Él no le importó nuestra vida. Él simplemente se entregó por nosotros. Él no vio qué tanto pecado había. Él simplemente se entregó. Amó. Misericordia. Esto es lo que Dios está pidiendo de nosotros, solamente ser justos, amar misericordia y humillarnos ante Él. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que impide el hombre se humille ante la presencia de Dios? ¿Qué nos está robando de tener una relación con Dios, hermanos? En estos días necesitamos meditar, pensar en nuestras vidas. ¿Qué es lo que está estorbando en nosotros que impide que tengamos una relación con Dios? ¿Qué nos roba, hermanos? ¿Qué nos está robando tener una relación con Dios?
Aquí dice que había otros dioses. Pero usted y a mí, ¿qué es lo que está impidiendo de tener una relación con Dios y serle fiel a Él? ¿Qué está robándole al pueblo hoy en nuestros días? Lo material, podemos decir. Lo materialismo, lo que este mundo ofrece. ¿Qué nos está robando? ¿Qué nos está separando hoy en nuestros días de serle fiel a Dios? Porque yo le digo, hermanos, ¿cuánta gente debe estar reunida en un templo dándole gloria a Dios, viendo la situación como el mundo está hoy en nuestros días? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el pueblo? ¿Qué lo ha desanimado? ¿Qué lo ha entristecido? ¿Qué lo ha desalentado? ¿Qué ha hecho Dios, hermano? Porque aquí vemos, hermanos, en el libro de Miqueas comienza a hacer preguntas. ¿Qué te he hecho yo? Le pregunta a Dios, ¿qué te he hecho para que te apartes de mí? Dios pregunta en estos días también, ¿qué nos ha hecho Dios para haberlo dejado? ¿Qué nos ha hecho Dios para vernos apartados? Yo le digo, hermano, lo que sufrimos es consecuencias a nuestra desobediencia. Nosotros desobedecemos, hay castigo, hay juicio. Dios en su grande misericordia nos perdona, pero hay que sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Tenemos que buscar realmente la voluntad de Dios en cada paso que demos. Por eso dice claramente, ¿por qué se supone que Oseas debía extender esta misericordia? Porque eso es lo que Dios hizo con su pueblo rebelde. Mostrar misericordia. Dios estuvo dispuesto a pagar el precio para redimir a su pueblo y renovar un nuevo pacto con ellos. Dios está dispuesto hoy en nuestros días de renovar un pacto con nosotros. Solamente usted y yo tenemos que buscar a Dios. Buscarlo. Oseas 6:1. Leímos, venid, volvamos a Jehová, porque Él nos arrebató y nos curará, hirió y nos vendó, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y perseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra. En Oseas 6, el profeta desempeñó 2 papeles, pronunciando las palabras de arrepentimiento en el nombre de su nación. Oseas está pidiendo perdón en el nombre de su nación y pronunciando palabras de juicio en el nombre de Dios. Esto es lo que el pueblo no quería escuchar, palabras de juicio. Esto es lo que el pueblo nunca quiso escuchar. Israel dijo que volvería el Señor, aunque las palabras tal vez sonaran bien. El Señor diagnosticó un problema más profundo. Las palabras de arrepentimiento de Israel eran tan temporales como la niebla y el rocío que rápidamente se desvanece. Así como el sereno en la mañana aparece y a las cuantas horas se va, así era el arrepentimiento del pueblo de Israel. Se arrepentían unos minutos y después se les olvidaba. ¿Qué nos conviene comparando? Como niebla o como rocío temporal. Dios quería algo más que un ritual vacío. Recuerden, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Llevaba un sacrificio, llevaba una ofrenda para perdón de sus pecados, pero realmente no había un arrepentimiento genuino en su corazón. Era solamente un ritual, entregando una ofrenda, entregando un sacrificio a Jehová, pero realmente el corazón no estaba arrepentido. Es como dice el apóstol, claramente, hermanos, o el profeta más bien, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
¿Cuántas personas pueden cantar hermoso a Dios, pero su corazón realmente no está con Dios? Hoy mira, hermano, los artistas seculares cantando canciones cristianas, pero realmente no sienten lo que cantan, porque realmente no ha habido un arrepentimiento genuino en sus vidas. Lo hacen porque saben cantar, pero realmente no hay un arrepentimiento sincero. Esto es lo que les vino a enseñar Oseas, diciéndole: Dios desea un verdadero arrepentimiento, un cambio genuino del corazón. Las acciones externas y las palabras vacías no van a engañar a Dios. Con lo que hacemos y con lo que hablamos no podemos engañar a Dios, porque Él conoce realmente el corazón. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué pide Dios? El corazón del hombre. Aquí hay lo que Dios está pidiendo de nosotros: un corazón realmente arrepentido, genuino, verdadero. ¿Qué dice el Salmo 51? Un corazón constrito y humillado, Dios nunca va a despreciar. Esto es lo que Dios está buscando: un corazón realmente sincero, que busque a Dios porque le ama, porque quiere servirle, no por quedar bien, no porque lo mire. Y le dice claramente: Dios desea un verdadero arrepentimiento, un cambio genuino de corazón. Las acciones externas y las palabras vacías no lo engañan, porque a través de ellas puede ver nuestro corazón, conocer realmente a Dios, que es la meta más sublime que Dios expresa en el libro de Oseas: conocer realmente a Dios. Esto es lo que realmente Oseas nos enseña: que la gente conozca quién es Dios. No es Diosito, no es Dios así nomás, es el mero Dios, el único Dios verdadero, el infinito, el que nunca cambia, el que permanece fiel. Aleluya. Aunque lo desobedezca, Él tiene misericordia de mí si yo me arrepiento. Amén. Si yo le busco con un corazón sincero. Dios está buscando solamente la sinceridad del hombre. Que seamos realmente sinceros. La meta sublime de Dios expresa que realmente el libro de Oseas, que conozcamos realmente a Dios, significa amarlo genuinamente y vivir constantemente para Él. Esto es lo que Dios pide: amarlo genuinamente y vivir constantemente para Él. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el morir es Cristo y el vivir ya es ganancia. Porque realmente el apóstol conoció a Dios, realmente le conoció en toda la extensión de la palabra. Martirio, golpes, apedreado, encarcelado, azotes, todo esto sintió, pero aún así no renegó en contra de Dios. Simplemente sufrió por el amor a Dios. Nosotros, hermanos, no hemos sufrido nada. Simplemente lo negamos, simplemente rechaza el pueblo lo rechaza, el pueblo lo niega, el pueblo se aparta, el pueblo le es infiel, hermanos. Simplemente. Y no hemos sufrido lo que realmente estos siervos, estos profetas sintieron. ¿Cómo fue su muerte? Jeremías lo cortaron con una sierra. Otros lo decapitaron. Otros los clavaron, los crucificaron. ¿Y cuántos sufrieron, hermanos? Y nunca negaron al Señor. Usted y yo no hemos sufrido nada y aún así le somos infieles. Es triste, pero esta es la realidad. Por eso hablar no cuesta nada. Amar a Dios es lo que significa. Podemos hablar de su amor, podemos hablar de su misericordia, pero Dios no quiere que hables. Dios quiere que vivas realmente una vida en Cristo. Que no aparentemos a ser cristianos, que seamos unos cristianos genuinos, verdaderos,
Esto es lo que nos enseña. Realmente Oseas nos da a conocer que tenemos que aprender a conocer realmente quién es Dios. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero un Dios de justicia también. Desobedecemos, hay castigo. La desobediencia trae su castigo. Que dice la misma palabra: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Está en usted y en mí. ¿Qué vamos a hacer? Realmente, ¿cómo vamos a vivir? Realmente Oseas nos deja una gran lección. ¿Por qué? Porque no solamente nos habló la profecía hablada, la profecía escrita y la profecía vivida en su propia vida. De esta manera, Dios vino a usar a Oseas, que él no quería un pueblo que le honrara por sacrificios, por ofrendas, que realmente le amáramos de corazón y que le conociéramos a él. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. El libro de Miqueas, hermanos, es un libro bien importante para mí. Pero con el libro de Miqueas, hermanos, es cuando Dios me llama al ministerio con Miqueas. Yo tengo aquí bien marcadito Miqueas 7:14 y Miqueas 4:6. Son los dos versículos que Dios me habló a mí para que yo me lanzara al ministerio. Miqueas 7:14 que dice: apacienta tu pueblo con tu callado. Fue todo lo que dije, ya no dije, no seguí más adelante. Cuando yo miré apacienta tu pueblo con tu callado, dije, Dios me está llamando a un pastorado. Y después me dije, está bien, Señor, lo acepto, pero ¿quién van a ser las ovejas que voy a pastorear? Y me dijo, lee Miqueas 4:6, y dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada y a la que afligí. Esas son tus ovejas que te voy a enviar. Y aquí estoy. Me iba a enviar la que cojea, la descarriada y a la que él afligió. Y por eso aquí estoy. Y estoy esperando ese pueblo que Dios va a enviar a este lugar, a cual usted y yo nos estamos preparando para recibirlos. Gente descarriada, gente que cojea y gente que está afligida, que tiene que venir a buscar la gracia y la misericordia de Dios. Yo estoy esperando ese pueblo que usted y yo va a tener que atender, ayudarlos a sobresalir, a salir adelante. Pues le digo, Miqueas es un profeta que yo me gusta tanto porque fue de la manera que Dios administró a mi vida. Pero ¿qué dice Miqueas hoy 6:1? Oíd ahora lo que dice Jehová: levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra en pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme contra mí. Esta pregunta, hermanos, que le hace Dios al pueblo: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó a Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Moab, desde Stim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Esta palabra de Miqueas que dice: muchos libros proféticos del Antiguo Testamento incluyen acusaciones contra las naciones, reyes, líderes religiosos. A veces el profeta formula la acusación con su propia voz, pero Miqueas 6 del 1 al 5, Dios mismo enumera los cargos contra su pueblo. En lugar de simplemente decir, hiciste esto mal, no. Le dice, Dios acusa al pueblo defendiéndose cada cargo comparado al pecado del pueblo con la fidelidad de Dios. Dios comienza con una pregunta: pueblo mío,
¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? De esta manera comienza Dios. No los acusa de su pecado, no les acusa qué es lo que hiciste mal. Simplemente Dios le pregunta: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? El pueblo trataba a Dios como si hubiera sido cruel y como hubiera sido insensible. La historia de Israel, el éxodo de la peregrinación por el desierto y la conquista de la tierra prometida, era la evidencia de que Dios estaba continuamente obrando a favor de su pueblo. Miren, hermanos, simplemente usted recapacite y mire su vida pasada. Y puede ver usted cómo Dios le ha ayudado a través de todos los años que Dios le ha dado en esta tierra. Realmente muchos no valoran o no agradecen, hermanos, lo que Dios ha hecho con nosotros. En la situación y en la vida que estamos viviendo, muchos no hemos valorado lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Y simplemente yo me pongo a meditar dónde nací, dónde crecí y hasta dónde Dios me ha llevado. Yo puedo ver la mano de Dios en mi vida. Y la misma manera usted, dónde ha crecido, los años que he vivido y hasta dónde Dios lo ha puesto. Usted puede realmente experimentar lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuántas personas, hermanos, a la edad que tenemos, a la edad que tengo yo, hermanos, no han llegado? O están viviendo una vida horrible, simplemente por no buscar a Dios. Simplemente el pecado se han contaminado. A pesar de que están enfermos, su cuerpo enfermo, no buscan de Dios. Hay una rebeldía en contra de Dios. Lo han conocido toda su vida. Han vivido en el Evangelio, han crecido en el Evangelio, pero han vivido una vida desagradable ante Dios. Y aún así se encuentran en situaciones feas, hermano, tristes. Pero ni aún así buscan de Dios. El corazón de ellos se ha endurecido. Como que a personas que dicen: a mí no me hagan nada porque yo no sé perdonar. Si saben, no quieren. Porque Dios nos ha dicho, hermano, que tenemos que aprender a perdonar. Aún a aquel que no nos ama. Aún aquel que no nos quiere. Aún aquel que nos traiciona. Aún aquel que nos golpea. Aún aquel que habla mal de ti. A este tenemos que amar. Si realmente queremos llegar ante la presencia de Dios. ¿Qué está pidiendo Dios? ¿Justicia? ¿Qué está pidiendo Dios? ¿Amar misericordia? ¿Qué está pidiendo Dios? Humillarte ante Él. Y la gente de hoy en nuestros días no quieren perdonar. No quieren olvidar. Recuerde, no es la persona quien te hace mal, no es la persona que te critica, es el enemigo. Por eso tenemos que llegar al momento que tenemos que conocer a Dios. Amén. Hay dos personajes que nos dirigen: Dios y el enemigo, el diablo. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A quién nos estamos sujetando? Son dos personajes que nos pueden gobernar, que nos pueden dirigir, y hacia Dios o es el diablo. Y depende de usted por quién se quiere dejar gobernar. Decimos que Dios, pero no dejamos gobernar, no dejamos que el diablo lo dirija. Andamos pensando mal de todos.
La verdad. Pues les digo, tenemos que entender y conocer a Dios. Miramos a la persona que hace cosas, no lo quiero ni ver. No, no es él, es el enemigo en él. Reprende al diablo. Amén. Reprende al enemigo, no reprendas. No te enojes con la persona. Tienes que mostrar misericordia. Tienes que mostrar amor a aquel perdido, a aquel que te está en el suelo. Hay que levantarlo, hay que interceder. Son almas preciosas ante la presencia de Dios. Cuando nosotros a veces queremos pisotear. Por eso les habla y les dice: ¿de dónde los he sacado, pueblo? Han salido de Egipto, de la servidumbre. Les envía a Moisés, les envía a Aarón, les envía a María para que los sacara. Debemos pensar cuidadosamente en nuestras acciones. Debemos pensar en nuestras actitudes para medirlas con las de Dios. Si nuestro corazón es fiel y obediente, o podemos reflexionar con gozo sobre el carácter de Dios y alabarlo por su bondad. Pero si nuestro corazón es infiel, si nuestro corazón es desobediente, este tiempo de reflexionar será para nosotros lo que fue para el pueblo de Israel: una acusación dolorosa. Una acusación dolorosa. Un pueblo corrupto, un pueblo inmoral, un pueblo que desobedeció a Dios, sabiendo de dónde Dios lo había sacado, de servidumbre, para ponerlo en un lugar especial, hacerlo una nación santa, hacerlo un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿En dónde vino a caer este pueblo? Miqueas 6:6 dice: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Mas yo, Jehová, miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Porque Dios es justo y es misericordioso. Aún aquel que ha caído, Él lo puede levantar. En Miqueas 6, de 6 al 8, el profeta responde las acusaciones de Dios con una serie de preguntas inquisitivas que ilustran cómo una persona sincera y arrepentida responde a su corrección. Para muchos en Israel, en ese momento, la respuesta inmediata habría sido ofrecer sacrificios en el templo, cuando la gente simplemente seguía un ritual, sin tener un corazón arrepentido. Ofrecer un sacrificio. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué le dice Samuel a Saúl? Claramente, hermanos, que él quiere. Déjenme leérselo para no. ¿Qué está buscando Dios realmente, hermanos? Cuando Dios manda a Saúl a que vaya a destruir todo, Primero Samuel 15, versículo 22, le dice: Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos como víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que cualquier grosura de carnero. ¿Qué es lo que está diciendo? Como se obedezca la palabra de Jehová. ¿Qué dice? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas,
como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. ¿Qué es lo que Dios pide? Obediencia de nosotros. ¿Qué pide de mí? Obediencia. Obedecer a nuestro Dios. Por eso dice, Miqueas explica que Dios quería 3 cosas de su pueblo, mucho más que sacrificios. Esto es lo que Dios quería de su pueblo. 1. Hacer lo que es bueno. ¿Qué pide Dios de nosotros? Hacer lo bueno. Dios quería que todos procedan de manera justa. Quiere que se cuiden a las personas vulnerables, tanto como las personas poderosas. Al mostrar justicia, reflejemos el carácter de Dios. Ser personas justas para realmente reflejar el carácter de Dios. ¿Qué más pide Dios? Amar misericordia. ¿Qué es amar misericordia? La palabra hebrea para misericordia aquí es hacer, que describa el amor inquebrantable de Dios. Transmite la idea de acciones amorosas y fieles que provienen de un compromiso genuino con el pacto. ¿Qué pide? Hacer lo que es bueno, amar misericordia y por último, humillarte ante tu Dios. Que camines humildemente con Dios. La palabra caminar humildemente solo aparece aquí en todo el Antiguo Testamento. Dios busca personas que permanezcan cerca de Él, viviendo la auténtica humildad que resulta de estar cerca de Él. ¿Qué busca Dios? Un corazón humilde, hermanos. No sea altivo, no se crea mucho. Sea auténtico, sea usted. Esto es lo que Dios está buscando, simplemente humillarte ante tu Dios, que dice una auténtica humildad que resulta de estar siempre cerca de Él. ¿Qué buscamos, hermanos? La gracia, el favor de Dios. ¿Qué dice, hermanos? El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. No se levante en alto, no se crea superior a nadie. Simplemente ame a Dios con todo su corazón y ame a sus hermanos de igual manera. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todo nuestro ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios, hermano? Amar a Dios y a tu prójimo. Ahí encierra Dios todos los mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Y usted realmente podemos una vida que agrade a Dios. El remedio de todo es hacer lo bueno, amar misericordia y buscar a Dios con sinceridad. Seamos realmente sinceros. La otra última porción, Jonás capítulo 3, versículo 4, ¿qué dice? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó sus vestidos, se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten con alguna, no sea les dé de alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepintiere Dios, y se apartare del ardor de su ira, y no perecemos? Pero miren, hermano, todo el pueblo se arrepintió. Todo el pueblo se humilló ante Dios. Hasta los animales los pusieron a ayunar. Hoy en nuestros días, hermano, tenemos tantas excusas para ayunar. Es que tomo medicamento y pues no puedo. Es que tomo medicinas
Yo tengo que comer para poder tomarme el medicamento. Hacemos tantas cosas, hermano. Y a veces nos olvida el medicamento, hermano, no lo tomamos y nada nos pasa. Un día para nuestro Dios. Un día, hermanos, ofrecerle. Ya viene. Hay personas, hermanos, que empezaron lo hacen desde el miércoles, que le dicen ellos de ceniza, los católicos. Todos se pueden ayudar, todos hasta el día domingo de resurrección. Se hacen sacrificios, hacen cuanta cosa. No comen esto, no comen el otro. Pero le digo, pero la lengua nunca se te para. Diciendo malas palabras. Pon en esta semana que no digas malas palabras. Cuida tu lengua, refrena tu lengua, que no digas malas palabras. Así le dije. Es que no puedo. ¿Cómo puedes dejar de comer y no puedes dejar de decir malas palabras? Y esperamos que en esos 40 días que estás ahí ya no vuelvas a decir malas palabras. Ofrécele eso a Dios. Porque dejamos unas cosas. Pues no comemos carne en este día, pero salen serpientes y víboras por la boca ese viernes también. Por eso digo, tenemos cuidado. Porque la Biblia dice que toda palabra que salga de nuestra boca, yo voy a dar cuenta de la presencia de Dios. Toda palabra sin fundamento, toda palabra ociosa que salga de mi boca, yo daré cuenta de la presencia de Dios. Jonás dice, es sorprendente el abrupto encuentro de Jonás y los ninivitas. Jonás 3 se resume en 2 versículos. El versículo 4 que dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad de Nínive y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Este fue el mensaje. De aquí en 40 días Nínive será destruido. Los versículos 6 al 9 continúan describiendo cómo el rey mismo condujo a Siria al arrepentimiento. Cada ninivita debía clamar a Dios pidiendo misericordia y alejarse del mal que caracterizaba a su imperio. Cuando Dios vio el cambio de actitud, específicamente el cambio de comportamiento. Escuchen, Dios vio el cambio en su comportamiento. ¿Por qué Dios se arrepintió? Porque no fue un pueblo que hizo solamente para que lo vieran. Dios vio el corazón de ellos. Y había un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, que hizo exactamente lo que Jonás había tenido. Dios fue movido a la compasión. La sentencia se canceló. La sentencia fue pospuesta. La exitosa misión de Jonás a un pueblo pagano constituye un sorprendente contraste con el pueblo del pacto de Dios. Los asirios se arrepintieron ante el mensaje de Jonás. Los israelitas se negaron constantemente a responder al mensaje de los profetas que Dios levantó entre ellos. Irónicamente, los israelitas impenitentes serían obligados a servir a Siria. A este pueblo que se había arrepentido, el pueblo de Israel los iba a servir. A quien Dios usaría como herramienta de juicio. Isaías 10:5 al 6. Durante su ministerio, Jesús usó el arrepentimiento de los ninivitas para reprender a aquellos que se negaron a creer en él y a su mensaje. Ahí en Lucas 11:30. Ahí usó Jesús el mensaje del pueblo de Nínive para enseñar realmente un arrepentimiento sincero. Esto es lo que Dios está buscando de nosotros. Un arrepentimiento sincero. No de palabras y no de hechos. De corazón. Esto es lo que pide Dios. Un corazón sincero. Un corazón verdadero. Un corazón humilde. Un corazón constrito. Un corazón humillado. Esto es lo que Dios está buscando de su pueblo. Por eso nos dice claramente, Jesús usó el arrepentimiento de los ninivitas para reprender a aquellos que se negaron
a creer en él. El mismo pueblo de Israel no lo aceptó, no recibió la palabra. ¿Por qué? Por su pecado. ¿Por qué? Por su maldad. Esto es lo que Dios está buscando de nosotros. Un corazón constrito y humillado. Usted preséntese delante de Dios. Él conoce su pensamiento, Él conoce su corazón, Él conoce su vida. Dígale, aquí estoy, perdóname, te amo, ayúdame, te necesito. Hay cosas todavía que necesito sacar de mi mente, sacar de mi cuerpo, sacar de mi ser, lo que me está estorbando, ayúdame. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Tenemos que presentarnos delante de Él. El juicio fue ejecutado. Vemos ahí a Nahum. Se me perdió Nahum. Nahum, capítulo 3, del 1 al 7, dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, si apartaste del pillaje, chasqueado de látigo y fragor de ruedas, caballos atropellador y carros que saltan, jinete e infiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones, de las rameras, de hermosas gracias, maestras e hechiceros, que seducen naciones con sus fornicaciones y los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, cubriste tus faldas en tu rostro y mostraste a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Echaré sobre ti inmundicia y enfrentaré y te pondré como estiércol. Todo lo que te vieres se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién te compadecerá de ella? ¿Dónde te buscarán consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuya baluarte era el mar y agua por muro? ¿Qué le vino a suceder a Nínive? Dice que lo dejó te pondré como estiércol. Así vino a acabar Nínive. El primer pueblo que se arrepintió, pero esa generación pasó. Nació una nueva generación perversa y mala. Y es lo que vino a hacer Dios con ese pueblo. Los 3 capítulos de Nahum se centran en el juicio que vendría para Nínive. En el capítulo 3, el profeta describe la naturaleza del juicio en un cántico, específicamente una endecha fúnebre, una serie de rápidas declaraciones. Nahum explicó cómo vendría la destrucción. Aterradoramente, Dios declaró acerca de Nínive: heme aquí contra ti, soy tu enemigo. Nínive no tenía esperanza de victoria. ¿Qué vino a suceder por esta ciudad? Al final fue destruida. Al final se acabó. Pues le digo, las consecuencias del pecado, las consecuencias de la desobediencia, es la destrucción y el juicio de Dios, hermano. Tengamos cuidado en lo que hacemos. Le hemos conocido, recuerde, la misma palabra nos dice que más fuerte será el castigo para aquel que le conoció. Mejor hubiera sido que nunca lo hubiéramos conocido. Lo hemos conocido y sabemos que Él es nuestro Dios. Ahora hay que servirle, hay que amarle con todo nuestro corazón. Hay que aprender a obedecer y a sujetarnos con Él. Esta historia de juicio es una sombría advertencia. La fe y el arrepentimiento de generaciones anteriores no pueden protegernos de los resultados de nuestro propio pecado. La primera generación arrepentida, cuando fue Jonás a predicar, esa gente alcanzó misericordia. Pero el pueblo nuevo fue destruido.
Por eso dice el escritor claramente, la fe y el arrepentimiento de generaciones anteriores, antes que nosotros, no pueden protegernos de los resultados de nuestro propio pecado. Arrepentirse y seguir al Señor es una decisión personal. Porque mis padres son cristianos, mis hijos también. Porque mis padres heredan la vida eterna, los hijos también. No. Este es algo individual. Cada quien tiene que buscar a Dios con un corazón sincero. Si realmente como familia queremos estar juntos por la eternidad, tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador. Si no lo aceptamos, hermanos, es muerte eterna. Necesitamos cada día buscar a Dios, buscar el arrepentimiento. Oigo un predicador que es judío y lo escucho, hermanos, pero a nosotros nos condena a nosotros por la razón de que no guardamos algunas cosas que guarda el pueblo de Israel. Por ejemplo, el sábado, nudeos y cositas, detallitos que hacían el pueblo de Israel por la ley, y por eso es lo único error que tenemos nosotros, según él. No guardamos las fiestas que hacen ellas, pero eso es para el pueblo de Israel, las costumbres de ellos que tenían, lo que Dios les dio. ¿Qué hizo Pablo? Él nos sacó, nos limpió de todo eso. Como usted y yo somos salvos por la gracia de nuestro Dios, en el nuevo pacto, por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, alcanzamos nosotros la salvación. Entonces, es lo único. Tiene muy buena enseñanza, pero como digo, yo lo escucho, retengo todo lo bueno y lo que no, lo desecho. Sí, todo lo que va, porque saben ellos la escritura, la interpretan del hebreo o del idioma que está, la tiene una buena interpretación y lo escucho, me gusta, tiene buenos puntos. Y él está en estos últimos años, en estos últimos meses, habla arrepentimiento, pueblo, arrepentimiento, pueblo, arrepentimiento. Tiene en este año 24 y 25 hablando, vamos a arrepentirnos, arrepiéntete pueblo, Cristo viene, está por cumplirse, está por terminar el tiempo de la gracia, arrepiéntete pueblo. Y no me canso, y no se canse de declarar arrepentimiento, no nos debemos de cansar de seguir declarando, arrepiéntete pueblo, porque es lo único que nos va a llevar a la vida eterna. Termino con esto. Los profetas enseñan importantes lecciones sobre la fidelidad de Dios y la fidelidad que espera de su pueblo. El pecado separa a las personas de Dios y les trae juicio. Por otra parte, las buenas nuevas son demasiado gloriosas como para callarlas. Por grandes que sean sus juicios, sus misericordias son mayores. Como el personaje de la Escritura, debemos escudriñar nuestros corazones, escuchar atentamente la voz de Dios cuando Él nos llama a arrepentimiento y a seguir de todo corazón. Debemos obedecer inmediatamente. Dios está llamándonos a un arrepentimiento. Busque a Dios y cada día clame por la misericordia de nuestro Dios hacia nuestras vidas. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, honrándote a ti, glorificándote, Dios, dándote gloria, honra y alabanza. Gracias por amarnos, por bendecirnos. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Hemos hablado tu palabra. Espíritu Santo, toma control de todas nuestras vidas, nuestro andar, nuestro caminar. Que podamos aprender a sujetarnos a ti, que aprendamos a obedecerte, que aprendamos a seguir confiadamente en tu palabra. Usted que es fiel y verdadero, Padre. Podemos ver a cada uno de estos profetas cómo hablaron la palabra, cómo vivieron la palabra, cómo declararon la palabra. Pero sin embargo, Dios, el pueblo siguió siendo infiel. Y aún en nuestros días, el pueblo sigue siendo infiel. Yo te pido, Señor, muestra misericordia. Muestra tu misericordia, Padre.
hacia el pueblo. Hay mucha gente, hay mucha familia que aún no te ha conocido y estamos pidiendo que muestres tu misericordia a tu pueblo. Padre, te doy gracias de antemano porque sé que siempre nos escucha. Gracias por ayudarnos en esta mañana. Gracias por estar reunidos en este lugar. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por todo, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.